La Taberna de Clio presenta Revolución. Capítulo 2. Zapata, el ícono. Ya hemos regresado con más bebidas, ya tuvimos tiempo de ir al baño, de pedirnos otro platillo aquí en la Taberna de Clio, la Taberna de la Historia. En el capítulo anterior vimos cómo es que Madero se forjó como figura política, sus aciertos, sus errores, y aunque al emperador se le estaba saliendo la bilis del coraje, hay que reconocer el papel de Madero dentro de la revolución. Pero ahora es momento de que el emperador nos guíe en este camino, porque nos va a hablar de un personaje muy querido por todo México, muy influyente, y si no me creen, ahorita lo discutimos. Emperador, el micrófono es suyo. Pues gracias, y quiero empezar planteando una idea. Vaya, viene bravo. Estamos muy acostumbrados a hablar de la revolución, y eso le funciona perfecto a los políticos y al que quiere colgar su cuadro con un bastón de mando junto a los de Juárez y la revolución. La verdad es que lo que llamamos como revolución son un montón de revoluciones distintas. Ya hablábamos un poquito de Madero, del Chaparro, y él va a ser el que prenda la mecha y se le van a unir un montón de personas con diferentes intereses. Ya hablaremos de Villa, pero Villa es el único que de verdad lo quería. Lloró porque lo mataron, le advirtió un montón de veces que lo iban a matar, que le cambió el nombre a una calle por él. Los demás lo van a usar. Orozco se unió por conveniencia, quería una secretaría en el gobierno. Y ahí de pronto aparece Zapata, que ¿cuál es nuestra fecha de inicio de la revolución? 1910. Y Zapata está peleando de forma armada desde por lo menos un año, 2, 3 meses antes. Pero peleando por sus famosas tierras, lleva fácil 10 años. 10 añitos, Bastantitos. ujú, en los que él ya es el líder de su pueblo. De hecho, tiene un título, el Calpuleque, me parece, en náhuatl. Que por ahí anda una película medio extraña de donde Alejandro Fernández hace de Zapata, donde Qué lo curioso, llaman ¿no? bastante. ¡Qué baboso eres! Ya sé por dónde vas, pero ahorita algo hay de eso, algo hay de eso. En esa película lo llaman Tlatoani, que ahí sí se les fue. No, Zapata es el jefe de su pueblo, de Anenecuilco, y me encanta que le dan una cajita de metal, donde están las cosas más importantes del pueblo, que son una serie de cédulas reales de la época virreinal, y el documento más importante, una, una cédula, un título de propiedad, digamos, otorgado por el virrey Velasco. Estamos hablando del siglo XVII, años 1600, y es el documento con el que el pueblo de Zapata, Anenecuilco, está exigiendo sus tierras, documentos virreinales, con un pequeño inconveniente. Cuando se establece la República en México, que culpen a Juárez y compañía, dejan, y es más, desde antes, desde que nos independizamos de España, la gran mayoría de documentos expedidos por virreyes pierden validez. Entonces Zapata, para cuando conoce a Madero, o se entera de que existe un Madero, ya lleva 10 años luchando por la vía legal, porque se les
retribuyan esas tierras que muchos hacendados lograron quitarles gracias a la complicidad de los políticos liberales de Juárez y compañía y el mismo Porfirio. Zapata todavía no se va a unir a Madero de una, porque no todos los del ejército de Zapata están convencidos. Son un grupo de personas bastante desconfiadas de los políticos y más de este Junior Huaychican. Pero Zapata decide confiar en él, por un punto, el del plan de San Luis, que a veces, dependiendo de cómo lo lea, uno dice mucho y a veces no dice nada. Pero hay un solo punto en el que menciona el asunto del reparto agrario. Y Zapata le va a creer. Zapata, nos unimos. Que esta unión es mucho más en el discurso. Volvamos un poco a cómo se dan los acontecimientos. Zapata está peleando acá en el centro sur del país. Es capaz su gente de llegar hasta la zona de Xochimilco. Incluso por ahí algunas anécdotas y historias dirán que se podían asomar desde las torres de las iglesias de Ciudad de México y se veían las fogatas del ejército zapatista. Que a ese sí le podían tener miedo los de la Ciudad de México, contando al presidente. No al Chaparro y a Villa, que allá en el norte ganaron una batalla. Entonces, no podemos, si a eso se le puede llamar batalla. No, insubordinación, no le obedecieron. Villa y Orozco lo toman porque quieren. No hay cooperación, ¿okay? En ese momento tal cual, más allá de quizá unas cartas entre Zapata, Madero, Villa y Orozco. Y de pronto Porfirio les ahorra chamba y se va. Ahí se quedan con la bronca, yo me voy a mi querida Francia. Perfecto. Y de pronto entran a la Ciudad de México. Perfecto. Llega Madero, viene lo que ya nos comentaba el querido Conejo de el interinato de León de la Barra. Y ahí sí le voy a tener que quitar un poquito de culpa al Chaparro. Porque Zapata exige sus tierras, ¿no? El acuerdo es que ya te ayudamos, el punto era quitar a Porfirio, quiero las tierras. Y Madero se quiere ir por la derecha, por las leyes, las que marca este sistema porfirista. Perfecto. Y Madero le dice, no, depende cómo lo quieran ver, si de buena fe quería hacer las cosas bien, o le estaba dando a tole con el dedo a Zapata. Pero la lógica de Zapata es ya, o sea, tengo mi título de propiedad, ya quitamos al que tú dijiste que tenía la culpa de todos los males, ¿dónde están mis tierras? Y Madero dice, no, tengo que llegar a ser presidente y voy a establecer una comisión que venga y cheque el asunto. Ojo, Madero como buen empresario tendrá que tener en mente que no puede llegar y quitarle tierras a los hacendados porque sí. Y Zapata decide, pues, no hay tierras, no hay zapatistas y va a desconocer a Madero, creo, un poquito después. Porque al mismo tiempo que Madero trata de negociar con él, León de la Barra va a mandar a nuestro queridísimo Victoriano Huerta a hostilizar a Zapata, a la gente de Zapata. Entonces, mientras Madero y Zapata hablan de una posible conciliación y Madero pide que entregue las armas y Zapata dice no las entrego, el ejército federal al mando de Victoriano Huerta va y los ataca. Entonces, con menos razón va Zapata a entregar las armas y va a desconocer a Madero, y es cuando lanza el famosísimo plan de Ayala, que se merecería un capítulo aparte, porque dice muchísimas cosas que me parece bastante irónico que no lo querían aceptar,
se va a pelear después con Carranza, Obregón, y después en la Constitución del 17 sí retomaron las ideas del Plan de Ayala, ya con Zapata muerto. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, viene la decena trágica. Entonces todo lo que después veremos que pasa de la decena trágica, Zapata va a estar en su zona, vigilando en constante conflicto. No es un frente que en realidad nunca se cerró del todo. En algún momento Madero va a estar peleando a tres bandas, con Pascual Orozco, con los porfiristas en la ciudad y con Zapata ahí alrededor de la ciudad. Entonces, sí, el que le ayudó en el primer momento se le voltea y Madero termina muerto. Manejó muy mal las cosas, terminó muerto. Les decía, el único que termina llorando por Madero es Villa, y el que lanza la rebelión constitucionalista va a ser otro porfirista o exporfirista, como es Carranza. Con Obregón se le va a unir Villa y Zapata se vuelve a unir. No porque Zapata le doliera mucho la muerte de Madero, que digamos, sino que estemos del lado de los que van a ganar. Ellos son más. Dato interesante, en algún momento Victoriano Huerta intenta traerse hacia su causa a Zapata. Eras enemigo de Madero, yo me eché a Madero, ven pa' acá, y Zapata dice no, y se adhiere a la revolución constitucionalista. Huerta se larga unos meses después porque no puede ganar. Viene la convención de Aguascalientes, que ojo, primero iba a ser en la Ciudad de México, que son los villistas y zapatistas los que dicen no, a la Ciudad de México no entramos, nos van a tender una trampa. Ok, mudemos la Aguascalientes. A Carranza le va a salir mal el plan, él da por hecho que lo van a elegir presidente a él. Esta convención es justamente para ver, ya ganamos, cómo nos organizamos. Carranza quiere ser presidente, no lo eligen a él, y va a ser sí, basta uno, no, se fue, mandó a Obregón a ver cómo estaba el asunto, y Obregón se fue a los 2 días. Hizo acto de presencia y se fue, sabía que ahí no tenía nada que hacer. Pero cuando tienen contacto zapatistas y villistas es cuando se empiezan a dar cuenta de que, pues, como que ni a ti ni a mí nos cae bien el Alto Barbón, ni su perro de guerra Obregón, y se elige a un tal Eulalio González para presidente, medio desconocido, dependiente totalmente de las Fuerzas Armadas villistas y zapatistas. Y antes de entrar a la Ciudad de México se va a dar esta famosa reunión entre Villa y Zapata. Tiene varias anécdotas. En realidad no se conocían, dos hombres bastante distintos. Zapata muy en su papel, muy duro, la imagen del macho mexicano, y Villa, que es este gordito buena onda que toma malteadas de fresa, pero que también se puede quemar tu pueblo si se le antoja. Y que si chifla sale toda su pandilla. Sí, justo a la clica. Bueno, está esta anécdota de que a Zapata le gusta beber coñac, Villa es abstemio, por la ocasión se echa un trago y se estaba ahogando. ¿Se imaginan a Villa ahogándose con el alcohol por no saber beber? Pero ahí estaba, ¿no? Pues así son nuestras reuniones, ¿no? A mí me tienen que comprar mi lechita Santa Clara. Te debemos un pau pau. Gracias. Bueno, se da esta reunión, acuerdan que los dos odian a Carranza. Carranza ya se escapó, se fue a Veracruz con Obregón, y se van a apoyar mutuamente. Ahí sí me gustaría marcar una diferencia entre lo que la mayoría de la gente
queridos parroquianos, ubicamos como la División del Norte, ¿ok? Y el Ejército Zapatista. Porque la División del Norte fue un ejército en toda regla. Tenía un tren hospital, no me quiero meter en muchos detalles ahí. Pero el ejército zapatista es mucho más pequeño, adaptado a un terreno más complicado como son las sierras, con un clima distinto, acostumbrado más a esta guerra de guerrillas, a los golpes de mano, a ataques muy rápidos y luego esconderse durante mucho tiempo. Es un tipo de guerra distinto. El ejército zapatista está muy focalizado, el ejército zapatista no tiene la capacidad de reabastecerse de armas demasiado rápido, como la tiene Villa con el comercio con los Estados Unidos. Y se va a notar en este desfile, a la hora de entrar a la Ciudad de México, donde se dice que los zapatistas tuvieron que desfilar 2 veces porque no eran tantos y no querían quedar mal, cuenta. Y se marcaba muchísimo los norteamericanos, los villistas vestidos con ropa a la norteamericana, con tejanas, caballos grandotes. Y al lado los zapatistas, los que mejor iban vestidos iban al estilo charro, calzón de manta, caballos más pequeños, más ágiles. Era un contraste interesante. Y quiero llegar a esta famosa foto, ¿no? Villa y Zapata sentaditos en Palacio Nacional, que ahí hay 2 mitos bastante curiosos. Pues no, uno no es mito, que quiero tomar o poner eso en cuenta. Zapata desconfía muchísimo de la política, no le interesa la política, él es el que dice, no, pues yo no me quiero sentar ahí porque esa cosa vuelve mal a la gente. ¿Y mintió? No sé, hay que esperar a ver cómo se desarrolla lo de nuestro último presidente. No importa esta parte, no esa parte, güey. Pero Villa sí, que Villa sí es mucho más político, maneja mucho más esos pasillos del poder. que- Aunque Zapata, digamos, aborrece el poder y Villa no aspira a ser presidente, no dejan de ser 2 personajes que tienen poder. Y bueno, el mito, el que sí es mito, el de la silla. No existía tal cosa como la silla presidencial. No es como que fuera un trono. Agarraron una silla, la que se vio más bonita, y la usaron. No existía como tal. Solemos imaginarnos el trono de Iturbide. Ya no estaba. En fin. La guerra contra Obregón va a salir muy mal. Había un acuerdo entre Villa y Zapata de que Villa iba a abastecer de armas y recursos a Zapata. Nunca pasó. El mismo Villa tenía que ir primero al norte a reabastecerse. Zapata iba a ser el encargado de defender la Ciudad de México y evitar que Carranza y Obregón llegaran a la Ciudad de México. Le fue imposible. Eso sí, mientras Obregón y Carranza están concentrados en pelearse con Villa, que era la amenaza militar más importante, también te habla de la diferencia. Zapata está más cerca de la capital, pero se les podía mantener controlados o a raya hasta cierto punto. Hay que acabar con Villa. Mientras se pelean con Villa, Zapata hizo bastante en su zona. Prácticamente eliminó a los hacendados de la zona, repartió muchísima tierra, tuvo un rato para vivir bastante tranquilo, pero una vez eliminado Villa, o pacificado, ahora sí, vamos por Zapata. Y Zapata va a empezar a sufrir la falta de armamento, la falta de hombres. Hay un detalle también que muchas veces se olvida o prácticamente nunca se cuenta. Es la época en que llega la gripe española a México y Zapata pierde muchísimos hombres, muchísimos. Y que de pronto tienes a un Zapata mermado en hombres, le falta gente, sin suficientes armas y municiones para presentar una verdadera resistencia. Tiene que estar cambiando de
pueblito y de cuartel varias veces porque lo están persiguiendo. Y eso es lo que lo va a llevar a aceptar la propuesta de un oficial del general Pablo González al servicio de Carranza ya en el poder, Jesús Guajardo, con el que empieza a tener correspondencia, ofreciéndole pasarse de su lado con todo y los hombres a su mando, con todas las municiones. Le regala este caballo, el famoso As de Oros, y no es que Zapata se la tragara completa, sino que estaba necesitado. Algo que hay que reconocerle a Zapata siempre es que estaba comprometidísimo con su causa. Y si la forma de seguir luchando por nuestra causa es metiéndome a esa hacienda para que me den armas y municiones, pues vamos. Que las diferentes películas la han dramatizado, ¿no? Bastante. Entra él solito con el caballo. En realidad iba con un grupo de hombres. Los que entraron con él acabaron muertos igual que él. Había otros afuera esperándolos, que cuando ven la balacera se tienen que ir, escapar. Pero Zapata acaba asesinado a traición. Y a partir de que Zapata muere, que hablar de zapatismo será otro asunto, pero sus ideas y de la gente que trabajó con él, que también vale la pena recuperarlos más adelante, va a influir mucho después. Pero lo que pasa inmediatamente después de la muerte de Zapata, se empiezan a generar todos estos mitos. Uno, que sí se murió, la historia del doble. No sé, ahí sí ustedes qué piensen. ¿Se murió Zapata o se escapó? A ver, señores, ¿tienen algo que decir al respecto? Porque antes de escucharlos, seguro han visto estas fotos de Zapata, bueno, ya del cadáver de Zapata. Del cadáver y los objetos. Sí, que están ahí en el museo, la ropa con los balazos. Era muy importante para el gobierno que la gente supiera que se había muerto Zapata y que de verdad, que estaba bien muerto. Recordemos estos apodos que les pusieron en la prensa de la Tila del Sur. La gente de la Ciudad de México, la de Alcurnia, ¿no? Sí le tenía miedo a Zapata porque les habían vendido la idea de este tipo va y destruye y quema. No era del todo cierto, es la imagen. Había que dejar claro que se había muerto porque también tenía fama. Aparecía en un lugar, desaparecía y volvió a aparecer. Se ensañaron en que hubiera foto y que la gente de la zona fuera y viera que sí era él. Y viene esta historia de que alguien va y le dice, no, pues es que este no es. Y que un amigo árabe lo ayudó a escaparse y que se fue a morir a... ¿Ustedes cómo ven? ¿Zapata se murió? ¿No se murió? Vamos a darle un pequeño contexto a los parroquianos. Ustedes en este momento busquen en su querido Google Zapata muerto y en efecto les va a aparecer una foto de el cadáver fechada como se solía hacer en las fotos de esta época, escribiendo directamente sobre la foto, y que donde se ve su rostro, ojos cerrados, pues con los resultados de la balacera, con varias personas alrededor. Por ahí en unos libros que tengo, la historia gráfica de la Revolución Mexicana, de Archivo Casasola, vienen fotos de sus artículos. Viene el sombrero, los pantalones, los calcetines, qué bonito, ¿verdad? Por cierto, imagínense a qué olía todo eso si pasaba este señor todo el tiempo cabalgando. Bueno, estas serían las fotos de las que estamos comentando en este momento. Conejo, ¿cómo te llamas tú, carnal? Salsa Morita. ¿Qué dicen? Confi. Esta de acá se llama Confi. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se peló con él? Mira, no me atrevo a entrar en la conspiración, que obviamente
a lo largo de la historia siempre llega a haber una historia, valga la redundancia, que pueda ser llamativa, pero que desafortunadamente no se puede tomar en serio si no hay alguna prueba fehaciente que lo respalde. O sea, oficialmente Zapata murió y ya. Aquí es donde salen los conspiranoicos de no, es que igual y sigue vivo y está viviendo con Juan Gabriel, no sé qué, algo. Creo que meramente por ese tecnicismo yo me quedaba con la parte de que sí falleció, sobre todo considerando que era un, un grueso para la facción opuesta y por consiguiente se iba a priorizar darle pronto piso a la brevedad. Vale, miento. Sar, ¿sigues por ahí o ya te dormiste, carnal? Mimido. Mimi. Lo perdimos. Sar. Oye, estoy revisando un No, sí se durmió, ¿eh? ¿Recuerdan los toques del Messenger? Hacen falta, ¿eh? los Creo zumbidos, que se los pueden. zumbidos. Cuando uno se hacía Esa cosa, respetar. sí. A ver, vamos a despertarlo con puros. Con puros zumbidos. Ya Ahorita saben, lo spam de despertamos. llamada, spam de llamada. Oye, en lo que se une, estaba checando una colección bastante jugosa que precisamente habla de la revolución e incluye en texto algo que se describe como anécdotas sobre la rivalidad entre villistas y zapatistas. Dice así: Ay. dijo un villista, en el norte todos somos machos, a lo que contestó el zapatista, pues en el sur la mitad hombres y la mitad hembras, y nos va re bien así. Papeado. Papeado. Oigan, en serio ya se me durmió el Sar, ¿eh? O sea, que Sí, tiene ahí su parece ser que sí. computadora. A ver, vamos Mimido. a enviarle otro cuernazo. Bueno, debemos de hablar de Zapata en el presente. Hay Sí, sí, sí. muchas formas de verlo. Desde los movimientos sociales que siguen tomando su imagen como bandera, como estandarte, hasta las últimas polémicas, sus descendientes que siguen por ahí eh, Dando peleando su tumbos. imagen. ¿Cómo? Dando tumbos. Dando tumbos, yo lo quiero ver así. Creo que de entre todo un montón de personajes que salieron de la revolución, Zapata es el más querido. Villa es un antihéroe, pero Zapata me parece que no deja de ser ese icono de alguien que siempre estuvo comprometido con con su lucha, como ya lo decías tu emperador. Y si ustedes leen las primeras líneas del plan de Ayala, te está diciendo: Madero nos falló, Madero nos prometió algo, no lo tenemos, vámonos a la guerra. Así que, ¿cómo ven en la actualidad la imagen de Zapata, caballeros, en lo que despierta el zar? Hay que irnos a Bueno, dormir y ahí lo Pues mira, dejamos. creo que hay un ejemplo muy inmediato. Y bueno, nosotros como los treintonas, los treintones que ya somos, seguramente a ustedes, emperador, decano, zar, si nos estás escuchando, este, a nosotros nos tocó ver en la televisión abierta mexicana, en TV Azteca, en Televisa, todas estas novedades del ejército zapatista, em, liderado por el subcomandante Marcos y Tacho. Y venga, sigue siendo una resaca de todo eso. O sea, la revolución, y como bien dices, decano, sobre todo partiendo de Zapata, eh,
siguen siendo como parte de este sentir. O sea, en algún punto decíamos, ¿en serio la revolución se terminó? O sea, sí se puede mapear un final concreto. Y no sé, o sea, que exista esta resaca, que a lo mejor al día de hoy, 2024, ya no es tan palpable, pero aún así hay algo. Y digo, ya mejor ni me meto en el tema de cuando se hizo esta pintura del Zapata en una postura muy sugerentemente femenina, porque pues ya nos metemos en camisa de 11 varas. Y no profundizaría más, porque pues sí sería meterse en pleito de vecindad prácticamente. Vale, Bueno, vale. es que sí hay muchísimo del Zapata en el presente. Sí, justo. Lo más cercano, bueno, quizá no lo más cercano, pero sí, lo más recordado en cuanto a política y logros, este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que justo ellos dirán que son la continuación del movimiento zapatista, porque muchas veces se les criticó que estaban colgando del nombre de Zapata. Para ellos es una lucha que nunca terminó. Muchos historiadores dicen que Zapata es el que le da forma a este sector agrario del país, ¿no? Que si no hubiera sido por un Zapata, o por Zapata, se hubieran convertido en simples trabajadores asalariados y no este sector social tan combativo que existe hasta la fecha, ¿no? Porque se ha convertido Zapata en un símbolo de lucha para casi cualquier persona que lo quiera agarrar. ¿Ok? Porque, bueno, como yo lo veo, es un personaje al que sí se le puede aplicar el asunto de la pureza de los ideales. Un tipo que no se metió en la lucha por el poder, que aceptó que quizá él no era el más brillante, pero se rodeó de personas brillantes para la parte ideológica y política. Oye, a mí no me gusta la política, bueno, voy a mandar a los que saben de mi gente a negociar. Tenía muchísimas virtudes y de pronto se vuelve deseable, ¿no? Cualquier movimiento social, empatarlo con un personaje como Zapata. Y pues, es un personaje vigente. Ahora, ya se nos durmió el zar, pero ustedes saben por dónde iba, ¿no? Ajá. Él iba por el asunto de el cuadro, el bendito cuadro y la idea de un Zapata bisexual u homosexual. Yo lo veo de una manera diferente, pero no, mejor no hablo, porque creo que es tema para otra oportunidad. No, de un beso, a ver. Ok. Siento que más bien esa representación de tan dichoso cuadro que puso en jaque a Bellas Artes un buen rato, y que prácticamente casi devino en una purga a machetazos por parte de quienes se dicen ser los herederos directos de Zapata, de Emiliano Zapata. No sé, siento que es más como híjole, me van a funar. Aquí sí hasta yo reconozco, menos 10 suscriptores. A lo mejor simplemente se trató de tomar esta imagen de del macho, por así mencionarlo, y simplemente darle un toque sensualmente femenino. O sea, que hay en dicho cuadro varias imágenes en cuya composición sí se hace alusión a elementos fálicos, va. Que se presta a una interpretación homosexual también, pero no sé, o sea,
también siento que simplemente es eso, o sea, como que el artista trató meramente de retratar una versión femenina de esa imagen, como de deconstruirlo prácticamente. Sí, va a haber opiniones en contra de lo que yo estoy diciendo en este instante. También lo digo desde mi postura, muy de mi época. Yo no lo vi como algo malo, puedo entender por qué se vio como algo malo. Pero bueno, eso, No, no lo bueno, es quería que, como... Dale, no, dale. digo, vale la pena porque, ya, malo no. Lo que yo pienso es que el artista sí estaba perfectamente consciente de lo que iba a provocar. Porque Ah, sí, o sea, sí, la porque la imagen es imagen transgresora. sí, la imagen de Zapata es icónica y él sabía que lo iban a identificar con Zapata, aunque después se lavó las manos. No, en ningún momento dije que era Zapata, ¿no? Pero tuvimos aquí a la familia manifestándose afuera de Bellas Artes para que la quitara y algo consiguieron. El apellido sigue pesando. Pero sí, agarremos a este personaje. Ahora, no fue de a gratis, ¿eh? Me di a la tarea este par de semanas a ver si encontraba los datos lo más certeros posible. ¿De dónde sale esta idea de que Zapata pudo haber tenido preferencias sexuales distintas a la que él trataba de mostrar, ¿no? Que queda muy claro que muestra esta imagen del macho mexicano con el bigote, mujeriego, parrandero, y sale de un estudio en esta temporada hace unos años vamos a analizar la psicología de los personajes del pasado, si es que eso es posible, porque no tienen más que los documentos y fotos. Em, y uno de los muchos resultados que hubo fue de pues, la personalidad de Zapata, bajo los parámetros actuales, nos da a pensar que es una persona que probablemente está reprimiendo su sexualidad. Eso puede sonar muy jalado de los pelos, ¿no? Muy irreal. Pero es que sí hay cositas que te hacen dudar. Y quiero enumerarlas muy rápido. Uno, este libro se llama El álbum de... Déjenme recordar el nombre. Es la hija de Porfirio Díaz. Ay, no me Ahorita recuerdo acuerdo. el nombre. Ajá. Pero en este libro, que es una especie de novela histórica, porque le escribe un académico importante aquí en México, de un centro de estudios muy importante, pero es novela histórica, que tuvo que llenar los vacíos. Traté de averiguar si el diario existe, supongo que sí, pero qué tanto hay de cierto y qué tanto no, y a la hora de leer el libro sí es complicado. Entonces, mucho de lo que menciona en este libro, repito, novela, sí emparenta o empareja a un Zapata con el yerno de Porfirio Díaz en situaciones de relaciones homosexuales. Parece ser que en el diario incluso se utiliza el término o esta frase de se estuvieron revolcando en las caballerizas. Habría que checar a qué se referían con revolcar al principios del siglo XX o a finales del XIX, por si tiene una acepción distinta a la de nosotros. ¿Sí? Porque del que sí está comprobadísimo es del yerno de Porfirio. Y Zapata sí trabajó para él como caballerango durante 6 meses al menos. Es imposible decir si sí o no, pero sí hay detalles para pensarlo. O sea, Ya el manejo que se le dé, porque así como hoy en día hay zapatas en la marcha LGTB, también podrían ser fotos del Che Guevara. Pero líder social más posible homosexualidad es popular. Es fácil, muy fácil tomar a Zapata, ¿no?
Y quiero cerrar esta parte. Me encontré hoy justamente haciendo un último repaso. Dije, y bueno, ¿y cómo se ha llevado este gobierno o este último gobierno con los Zapata? Y ustedes pueden buscar la noticia. Hay un contraste. Hace unos años, nuestro ahora expresidente Cabecita de Algodón se reunió con el nieto de Emiliano Zapata y se saludaron y parecía que todo era muy cordial. Un año después va el presidente a la zona porque me parece iban a instalar una termoeléctrica y fue muy mal recibido por una muchedumbre dirigida por el nieto de Zapata y lo llamó de varias formas: traidor, hipócrita. Entonces, sí ha habido un intento por los gobiernos actuales de seguir aprovechándose de la imagen de Zapata sin darle el reconocimiento a que sigue siendo un movimiento vivo. Porque yo me uno a esa idea de que la Revolución Mexicana es una revolución que nunca terminó, o por lo menos no para todos. No todos los actores de esa revolución la vieron por terminada. Justo, hasta es un chiste, o sea, a mí me parece muy gracioso desde cierta perspectiva retorcida. Ya pasaron prácticamente 100 años, más de 100 años del suceso, al menos desde el inicio del suceso, y aún así, un Zapata se sigue sintiendo decepcionado del presidente en turno. Badum. Bueno, Triste, ahí sí. muy triste. Es triste y Muy- gracioso al mismo tiempo, o sea. Pero creo que esa parte de cuándo acaba la revolución, me gustaría que lo discutiéramos bien en un capítulo por separado y de preferencia que el zar esté despierto, ¿verdad, zar? Bueno, para cerrar con entonces, con Zapata, pues, es un personaje icónico que, a mi punto de vista, se sale un poco del molde de los otros revolucionarios. Quizá, y a título personal, igual de idealista que el Chaparro, que Madero, pero está hecho de otra madera, Sí, con mucha más capacidad para llevarlo a cabo. bien. Sale. Por hoy, damas y caballeros, hemos de cerrar la taberna, pero el tema de la revolución todavía da para más. En la próxima emisión tendremos a Villa, héroe o villano. Y O las para dos. cerrar el especial de la revolución, tendremos nada más y nada menos que la escena trágica, el momento en que todo se descontroló y valió. Pero por hoy recogemos los tarros, dejamos al zar dormido sobre la mesa, babeando la madera. Hay que dejar la llamada activa, a ver cuándo se Ah, despierta. espera. Ya, sí, ahí le va a quedar abierta. Que aquí se quede. Este, no, es el álbum de Amada Díaz, el libro. Ah, ya. Ok. Bien, El libro, ya. sabía que por ahí iba. Es este librito donde se desarrolla toda esta teoría, y de ahí es que explotó el boom del Zapata gay o bisexual. Bien, Oigan, pues, oigan, bien. oigan, 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 oigan. Antes de Ey, cerrar con candado y dejar al zar con las ratas del sótano y de la trastienda, El pulque. porfa, decano del Martinete, recuérdanos nuestros generales, las redes sociales. sí, cierto. Damas y caballeros, nos pueden encontrar en Facebook, en Spotify y estamos mucha gente. Estoy en el proceso de abrir también en Amazon, en todos lados, como La Taberna de Clio, los únicos, los originales,
como que no. La taberna de Clio. Cada like que nos den es un zape que le vamos a dar personalmente al zar. Ah, me gusta eso. Cada like, cada compartido es un zape al zar por dormirse. Y no sé Bueno, tú, pero si ya teníamos el compartido frasco yo de... creo que merece algo más, no sé, como un calzón chino, algo así. O sea, like, zape. Compartida, calzón chino y pues si se suscriben al canal y a redes sociales, no sé, le podríamos hacer algo ilegal. Deja que tengamos Patreon y llegamos Vale. a eso. Pero bueno, vámonos, damas y caballeros, nada más salgan en silencio. Vamos a dejar al zar dormido sobre la mesa. Va a Y ser nos como vemos en la nuestro siguiente. Jordi güey. Nos vemos mañana vemos. en la noche para seguir hablando de historia. Salgamos en silencio. Mientras tanto, el conejo lunático, el zarzamorita en su nombre, el decano del martinete y el emperador durmiente les decimos ¡Gracias! Bye bye.